Vuelven los tiempos de Yalta. Como lo dijéramos en nuestra emisión de Escáner Internacional de la semana pasada, los grandes se pusieron de acuerdo y se repartieron el mundo. Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron en Alaska. Cada uno de ellos llegó con la tácita aprobación, o tal vez no tanto, de sus aliados respectivos. En el caso de Donald Trump, la Unión Europea, junto al Reino Unido, y en el caso de Vladimir Putin, China, fundamentalmente. Y ya vemos consecuencias. Vladimir Putin bombardeó fuertemente la capital de Ucrania, Kiev. Habían habido incursiones de drones o de algo de aviación en Kiev con pequeñas explosiones de algunos edificios públicos o privados, pero esta vez Vladimir Putin bombardeó fuertemente la capital ucraniana de Kiev, sin que haya habido protestas del lado norteamericano y por el momento tampoco de parte de los países europeos. Por su parte, Donald Trump prepara una invasión a Venezuela, donde el gobierno chavista de Nicolás Maduro se perpetúa en el poder con una seria crisis económica, financiera, social y política en ese importante país de Sudamérica. El pretexto para la invasión es detener a los narcotraficantes dirigidos por el presidente Maduro que ingresan ilegalmente y clandestinamente droga en el territorio norteamericano. Pretexto, puesto que la red de narcotráfico venezolana supuestamente dirigida por Nicolás Maduro y por el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, no ha sido probado. No hay pruebas de que sean efectivamente los líderes de este cartel de las estrellas que se está escuchando en estos últimos días. Putin quiere un espacio de seguridad que lo separe de Europa, y ese espacio es Ucrania, y exige que Ucrania continúe independiente. Ya perdió territorios que dijo que no iba a devolver, pero la parte de Ucrania que sigue siendo ucraniana, que sea un territorio neutro, que no pertenezca a la OTAN y a ningún tratado militar de ninguna especie, que sea un espacio neutro que separe la Federación Rusa de la Unión Europea. Por su lado, ¿qué quiere Donald Trump en Venezuela? ¿La democracia? No. Estados Unidos nunca ha sido un combatiente por la democracia en ningún lugar del mundo. Tal vez lo contrario. La escritora chilena Isabel Allende manifestó, ella vive en Estados Unidos, manifestó que apoyar a Estados Unidos es apoyar al pasado. Y por otra parte, indicó que estas invasiones se sabe cómo comienzan, pero no se sabe cómo terminan. Recordemos, sin extendernos en el tema, lo que fue la guerra de Vietnam al final de los años 60 y al principio de los años 70. Maduro ha sido declarado culpable de narcotráfico sin ningún tipo de prueba y sin ningún indicio. Probablemente exista este cartel de las estrellas liderado o no liderado por Nicolás Maduro. No tenemos los elementos para decirlo. Por el momento, Nicolás Maduro
que dirige un país en donde varios millones de personas se han escapado y han ido a vivir a Estados Unidos, a Colombia, a Brasil, a Argentina, a Chile, etcétera, pero tiene el apoyo de la población venezolana que se mantiene en Venezuela. Total, no, por supuesto que no, pero llamó a la creación de milicias civiles y, según se ha dicho, ya tiene más de 1,5 millones de milicianos que se han presentado voluntariamente para combatir junto al ejército contra esta posible invasión de Estados Unidos. No creemos realmente que se va a producir esta invasión. En realidad, creemos que Estados Unidos ha desarrollado esta amenaza en el Mar Caribe para hacer retroceder a Maduro y para de alguna manera crear un consenso que haga que en Venezuela puedan haber elecciones libres, controladas por la comunidad internacional, y que un nuevo gobierno llegue a gobernar ese gran país de Sudamérica. Pero Venezuela es uno de los países que tiene las fuerzas armadas más poderosas de Sudamérica. Es cierto, en mal estado. No han tenido el armamento nuevo que necesitan, a pesar de que China les envió cantidades importantes de armamento y además Irán los ha abastecido en drones de última tecnología. ¿Qué va a ocurrir? Lo estaremos viendo y comentando dentro de las próximas semanas. Pero como dijimos, Ucrania quedó para Rusia y Venezuela quedó para Estados Unidos. En el caso venezolano, el silencio de Putin y de Xi Jinping prueba que teníamos razón. Y en el caso de Ucrania, el silencio de Donald Trump frente al bombardeo de la capital Kiev también prueba lo que habíamos dicho, en el sentido de que los grandes se dividieron el mundo allá en Alaska, como lo hicieron hace unos 80 años en la ciudad de Yalta. Ya nos veremos la próxima semana para seguir comentando. Que estén ustedes muy bien.